Padre, gracias por este privilegio que nos das de adorarte a través de la proclamación, el aprendizaje de tu palabra. Oramos porque nos des la capacidad que solo tu Espíritu nos puede dar de explicar, entender y aplicar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos escucharte a ti a través de la explicación correcta de tu palabra. Gracias porque no venimos a escuchar opiniones fallidas de seres humanos, sino tu palabra perfecta. Oramos la uses para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, a fin de que a nivel individual y matrimonial podamos ser más obedientes después de este fin de semana. Encomendamos este tiempo a ti, orando que tú seas honrado conforme tu palabra es abierta para tu gloria. Amén. Recordarán que este estudio que iniciamos el domingo lo hemos dividido en 3 partes. Estamos estudiando sabiduría para tu matrimonio. Y en primer lugar, hablamos de la sabiduría para los esposos. En segundo lugar, hoy vamos a hablar de sabiduría para las esposas. Y tenemos también la intención de llegar a la tercera parte, en donde estudiaremos sabiduría para los dos. Recordarán que el viernes, brevemente les recuerdo, empezamos hablando de sabiduría para los esposos y estudiamos 4 pasajes. Vamos a ver también 4 en el área de las mujeres y esperamos por lo menos 4 para ambos, si no es que más, si Dios quiere. En el área de los hombres, sabiduría para los hombres, explicamos que tu obediencia a las Escrituras es el cimiento de tu liderazgo. Lo vimos en Proverbios 14:34, aplicando esos proverbios que hablan de manera directa a los gobernantes civiles, pero dijimos que a la luz del Nuevo Testamento tienen aplicación también para toda esfera de liderazgo y lo aplicamos también al área del matrimonio. Vimos en Proverbios 14:34 que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. En segundo lugar, dijimos que como marido tu respuesta a las Escrituras determina en gran parte el gozo, sufrimiento de tu familia. Esto lo vimos en Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. En tercer lugar, vimos que si tú como marido toleras el pecado en tu vida, es posible que alientes el pecado en tu familia. Lo vimos en Proverbios 29:12, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Y finalmente, en cuarto lugar, hablamos de que como marido debes evitar los peligros del liderazgo, según Proverbios 31:1-9, y hablamos de 3 peligros. Debes evitar la falta de pureza sexual, la falta de autocontrol y la falta de compasión. Y ahora llegamos en segundo lugar a la sabiduría para las esposas. 4 pasajes también. En primer lugar, primer principio que vamos a estudiar, reconoce como esposa que eres una muestra de la bondad de Dios hacia tu marido. Ese les va a gustar, para empezar suavecito, para calentar motores. Reconoce que como esposa eres una muestra de la bondad de Dios hacia tu marido. Reconoce que como esposa eres una expresión de la bondad de Dios hacia tu marido. ¿Dónde vemos esto? Vamos, si son tan amables, a Proverbios 18, versículo 22. Proverbios 18, 22. Proverbios 18, 22, y no vamos a repetir todo el contexto, lo explicamos a detalle el viernes. Proverbios 18, 22. Simplemente recordarles que aquí en Proverbios, en la mayoría de los textos, particularmente del capítulo 10 al 29, uno puede entrar al texto en sí, nunca aislarlo de su contexto, pero normalmente en Proverbios, capítulos 10 al 29, los versículos no tienen relación con lo que viene antes o después. Por eso no estamos leyendo el contexto en la mayoría de estos proverbios. Proverbios 18, 22. El que haya esposa, halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Es un hermoso texto. El que haya esposa, halla el bien obviamente como Dios lo define, y alcanza la benevolencia, o en el hebreo, el favor de Jehová. Este hermoso proverbio muestra que tener una esposa es algo bueno, que es de hecho una bendición de Dios.
Este proverbio reitera una verdad que encontramos a lo largo de las Escrituras. Y esa verdad es que una esposa es una bendición porque el matrimonio es una bendición. Dios, recuerdan desde el principio, antes de la caída, en Génesis 2:18, cuando todavía no había creado a Eva, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y ya después la creó, y ya al final del sexto día dijo en Génesis 1:31, y aquí que Dios vio todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. En 1 Timoteo 4:3 y 4 se reitera la bendición que es el matrimonio, y esto es parte de la gracia común de Dios. Esto es una expresión del amor inmerecido de Dios hacia la humanidad, tanto al incrédulo como al creyente. Obviamente solo el creyente lo puede disfrutar al máximo nivel por la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Sin embargo, en la gracia común de Dios, aún el incrédulo disfruta una medida de la bondad de Dios en el área del matrimonio. Por eso en 1 Timoteo 4:3 y 4, hablando del matrimonio, nos dice que todo lo que Dios creó es bueno. Entonces, aquí en Proverbios 18:22, cuando el Espíritu de Dios dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, realmente lo que dice este texto, hermanos, es que una esposa es una expresión de la bondad de Dios hacia un hombre. Una hermosa verdad. Una implicación práctica al margen para ti como marido, reconoce que tu esposa es un regalo de Dios. Especialmente cuando luches con tu pecado. Recuerda que no la mereces, porque no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10, como lo explicó de manera tan clara nuestro hermano Gabriel ayer, estamos totalmente depravados, totalmente incapacitados. Eso quiere decir que el pecado ha afectado toda parte de nuestro ser. No podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios, su bondad, la salvación. La paga del pecado es muerte. Quieres lo que mereces, mereces el infierno eterno, porque no le puedes ofrecer nada a Dios más que tu pecado. Y por lo tanto, si Dios te ha concedido tener una esposa, es una muestra de su amor inmerecido hacia ti. Recuerde esto, particularmente cuando en tu pecado, cuando luchamos con nuestra impaciencia, cuando ella peca y es más fácil pecar contra ella, recuerda, Señor, no la merezco, porque soy un pecador y lo único que merezco es el infierno. Y no importa qué tan pecadora sea tu esposa, no la mereces según este texto. Dirá alguno de ustedes, oye, pensé que esta era la sección de las esposas. Ya nos estás dando otra vez. No, ahí viene para ellas. Pero tenemos que hablar de esta implicación práctica. Ahora para nuestras queridas hermanas, no sea que como creo que fue Gabriel, Otoño, ya no me acuerdo, Enrique, Romanos 12:3 nos manda no tener un concepto más alto de sí que el que debemos tener. No sea que alguna de ustedes se vea tentada a estarle recordando al marido, tienes que valorarme. Yo soy yo soy la bondad encarnada de Dios en tu vida, mi amor. Es una realidad que son una expresión de la bondad de Dios, pero esto para ti como mujer, obvio, esa sería una implicación pecaminosa si respondieras así, pero tú como esposa, el hecho de que Dios te haya dado a tu marido como una muestra de la bondad de Dios a tu marido, debe colocarte en una posición de responsabilidad seria. Te coloca en una posición de responsabilidad seria. Porque para que tú puedas cumplir con este propósito, con la intención de Dios de que seas una bendición en la vida de tu marido, debes ser una mujer cristiana obediente. ¿No es cierto? Porque lo vamos a ver en un momento, aunque esta es la intención de Dios, el ideal. Si tú vives en obediencia, vas a ser un dolor de cabeza para tu marido. ¿Te das cuenta? Y por cierto, hermanos, aquí hay dos verdades implícitas, quizás no de manera tan directa. Esto muestra también de una manera implícita, creemos que puede mostrar la soberanía de Dios. Porque el marido que tú tienes, Dios escogió darte a ese marido. Ni juegues con pensamientos de que, hombre, si tan solo estuviera casado con el de aquella, si tan solo mi marido fuera como el de allá. No, todos somos igual de pecadores. No conoces el de aquella ni el de allá,
Pues si estuvieras casado con él, se verías algo también, porque somos pecadores. Y aún por santos que seamos, como dijo Pablo, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, no sería perfecto tampoco. De este lado de la gloria ningún marido, por fiel que sea el Señor, es perfecto. El único perfecto es el Señor Jesucristo y ya está en la gloria, lo siento, no está disponible. Muy importante esto. Entonces, esta es una implicación, el área soberana de Dios en tu matrimonio. Y también, hermanas, noten algo importante que es, digamos que está ahí a manera de sombra, es algo que creemos también se puede ver en este texto. Obsérvenlo también, Proverbios otra vez 18:22. El que haya esposa y el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La esposa aquí, la idea es que el que haya es implícito, está buscando. Aquí apunta de manera implícita al liderazgo del hombre. Es una verdad importante que vemos otra vez desde Adán en Génesis 2:18. Dios creó al hombre primero y eso apunta en parte a su liderazgo y lo reitera Pablo en 1 Timoteo 2, ahí por el 9 al 14, cuando habla de que como los líderes por diseño de Dios en la iglesia son los hombres, los pastores, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y luego en Génesis 2:18, no había ayuda idónea para él. Esa es la función primordial del marido. Y aquí se ve algo de eso. Esto es, la función del marido es el líder. La mujer es dada al marido para complementar al marido, para ayudar al marido a cumplir la responsabilidad que Dios le ha dado. Esto no es porque uno es superior a otro, ya lo explicamos el viernes. Pero hermanas, esto es importante, que lo vean desde aquí, lo vamos a estar reiterando. La función que Dios ha diseñado para la mujer desde antes de la creación y después de la caída es ser la ayuda del marido, no es su competencia, no es su rival. La única manera en la que, y de nuevo, en un momento voy a este pensamiento, el que haya esposa haya el bien. Noten, la esposa aquí en cierta manera es vista así, como una expresión de la bondad de Dios, pero es dada al marido. Esto apunta, creemos, de manera implícita al liderazgo del marido, reflejando un eco ahí, recuerdan, de cómo Dios trajo Eva a Adán, para que ella lo complementara, para que ella fuera su ayuda idónea. Por eso, la única manera en la que tú como mujer cristiana, que vas a glorificar a Dios en tu matrimonio, es entendiendo que Dios te ha dado a Dios, sí, como una expresión de bondad para tu marido, pero otra vez tu ministerio, tu meta primordial en la vida en términos humanos es apoyarlo, servirlo a Él. Muy importante esto, ¿se dan cuenta? A Él, para que Él cumpla aquello a lo que Dios lo ha llamado a hacer, primordialmente ser el que te guía, el que guía a tu familia, el proveedor, el protector, el líder espiritual, y tú estás como su asistente, su apoyo. ¿Se dan cuenta? Piensen nada más, ayer lo vimos, no, la esposa de Ezequiel, ¿por qué no aparece? Esto también podría verse de manera implícita ahí, porque Dios llamó a Ezequiel, y no vemos a la mujer, ¿sabes qué? Bueno, pues yo también voy a profetizar, por su propia iniciativa. Imagínense si Delet, la esposa de Calvino, como nos explicaba tan claramente Toño ayer, imagínense si Delet hubiera dicho, pues ¿sabes qué, Juanito? A Juan Calvino, pues yo ya me cansé yo también voy a hacer mis estudios y escribir mis libritos. ¿Se imaginan? ¿Calvino podría haber hecho lo que hizo? Obvio, no. Pero esa es la idea, es una ilustración. Recuerda que Dios te ha dado a tu marido soberanamente como su ayuda y vive en obediencia para reflejar la bondad de Dios, para cumplir la intención, la intención con la que Dios te dio a tu marido, que seas una bendición de Dios para él. Entonces, ¿se dan cuenta aquí de las dos dimensiones de esta verdad? Por un lado, sí es un privilegio, sí, tu marido tiene que valorarte como una bendición de Dios, sí, pero por otro lado tienes una seria responsabilidad. Porque tu propósito en tu matrimonio, desde el punto de vista de este proverbio, es ser un canal de bendición a tu marido. ¿Se dan cuenta? Que tu marido, que vivas de tal manera, por vivir en obediencia, que tu marido diga a Dios, Señor, gracias, qué bendición me has dado en esta mujer. ¿Se dan cuenta?
Sí es un privilegio, pero también una responsabilidad grande, ¿no es cierto? Ahora noten, esto nos lleva a otro proverbio, y noten otra vez la misma idea, pero desde diferentes ángulos. Segunda verdad, en Proverbios 12:4, entiende cómo tu vida afecta a tu marido. Entiende cómo tu vida afecta a tu marido. Entiende cómo tu vida afecta a tu marido. Y de nuevo, hermanos, vean la sabiduría perfecta de Dios. Sí, el marido es el líder, pero la mujer, vean qué influencia tan grande tiene. Y la vamos a ver en los siguientes 2 puntos. Entiende cómo es que tu vida afecta a tu marido. Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Obsérvenlo de cerca. La mujer virtuosa. ¿Quién es una mujer virtuosa? En resumen, una mujer creyente obediente a Dios. La mujer virtuosa es una mujer creyente que vive en sumisión a la palabra de Dios. Este tipo de mujer, versículo 4, la mujer virtuosa, la mujer creyente obediente a Dios. Noten la siguiente frase, es corona de su marido. Noten, es corona. Es obvio una figura de dicción, es como una corona. ¿Qué hace una corona sobre un hombre? Se ve respetable, se ve digno, se ve bien. Y esa es la idea. Una mujer creyente obediente hace que el marido se vea bien. Y no solo eso, sino por el contraste con el resto del versículo, el marido disfruta vivir con ella, es un placer vivir con ella. A nadie le molesta en términos generales tener una corona. Esto es, una corona representa un símbolo de autoridad, en ese entonces de un rey, ¿no es cierto? A nadie le molesta, es un privilegio. Esa es la idea, pero noten el contraste, versículo 4 al final. Mas la mala, esto es, la mujer o la esposa mala, es como carcoma en sus huesos, en los huesos del marido. La palabra hebrea que se traduce aquí, mas la mala, debe traducirse mas la que avergüenza. ¿Qué mujer es la que avergüenza a su marido? El versículo 4 lo dice. Es lo opuesto de ser una mujer virtuosa. Una mujer que no es obediente a Dios. Cuando tú no eres obediente a Dios, tú eres una vergüenza para tu marido. Por el contrario, cuando tú eres una mujer creyente, obediente a Dios, eres una mujer que hace que tu marido se vea bien, se vea honorable, se vea respetable. Adornas a tu marido, hace que se vea bien. Sin embargo, la mujer desobediente a Dios avergüenza a su marido. Y noten, además de la vergüenza que esta mujer trae a su marido, observen lo que le causa al marido, versículo 4 al final, mas la mala o más la que avergüenza como carcoma en sus huesos. Esa palabra carcoma se puede traducir pudrición, pudre sus huesos. ¿Qué quiere decir eso? Muy fuerte. La vergüenza que una mujer desobediente a Dios trae a la vida de su marido le causa un dolor interno profundo al marido, como una caries. ¿Te gusta el dolor que te produce una caries? No. Y esa es la idea. Cuando tú eres desobediente a Dios, eres como una caries dental. Lentamente va pudriendo el diente la caries, y así es una mujer desobediente a su marido. Pudre la vida de su marido. ¿Cómo? Lo llenas de tristeza, dolor, la arruinas, como una caries. Qué potente advertencia para ti como esposa, ¿no es cierto? Por un lado, Dios te ha dado una influencia privilegiada en la vida de tu marido, pero por otro lado, tiene un potencial, por un lado, para bendición, para que Dios dé gracia, para que Él dé gracias a Dios porque eres una expresión de la bondad de Dios en su vida, y esa es la intención con la que Dios te dio a tu marido, ya lo dijimos. Pero por otro lado, puede ser una maldición para tu marido. Esto debe motivarte a ser una mujer virtuosa para la gloria de Dios, para la bendición de tu marido. Noten una tercera verdad, allí en Proverbios 14:1. Podríamos decir mucho más, pero queremos avanzar, necesitamos avanzar. Proverbios 14:1. Entiende que como esposa puedes construir o destruir a tu familia. Otra vez habla del punto de la influencia, pero esto ahora lo extiende a toda la familia, no solo al marido. Entiende que como mujer, como esposa, puedes construir o destruir a tu familia.
Entiende que como esposa puedes construir o edificar o derribar a tu familia. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia. ¿Quién es la mujer sabia? La mujer creyente, obediente, aquí en Proverbios. ¿Quién es la necia? Lo opuesto. La mujer que rechaza a Dios, camina en su pecado, si es creyente, genuina, cuando peca, rechaza a Dios en ese punto en el que peca. Si su estilo de vida es de desobediencia a Dios, obvio, es una necia incrédula. Noten que esta mujer, la necia con sus manos la derriba. El objeto aquí, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Qué es la casa? La casa no se refiere al edificio, obviamente, no es que esta señora es albañil o constructor, arquitecto. Se refiere no al edificio, su casa, sino a su familia, su hogar. Observen, la mujer sabia edifica, esto es, una mujer creyente, obediente, contribuye a cuidar, a edificar, a beneficiar a su familia, su hogar, esa es la idea. Contraste, versículo 1 al final, mas la necia, mas la que es desobediente a Dios, con sus manos, noten, ella directamente responsable de derribarla. ¿Qué quiere decir eso? Ella es la destructora de su familia, de su hogar. Qué terrible, ¿no es cierto? Con sus manos. Aquí ejerce una responsabilidad directa esta esposa cuando es desobediente a Dios. Cuando tú eres desobediente a Dios, tú no le eches la culpa a tu marido. Cuando él peca, él es responsable a Dios. Tú pecas, eres responsable. Nada de que, bueno, yo soy así porque él es así. No, eso es pecado. Eso es justificar tu pecado con el de tu marido. Romanos 12 nos dice que hay que dar bien por mal. Si él peca, es entre él y Dios, pero tú tienes la responsabilidad, Dios te da la gracia, 1 Corintios 10:13, te da la capacidad de ser obediente en toda situación. Y si él peca, es responsable ante Dios. Su pecado nunca justifica tu pecado. Si tú pecas es porque tú escogiste pecar. Y cuando tú pecas, con tus manos derribas, con tus manos destruyes tu hogar, tu familia. En este proverbio encontramos dos verdades implícitas también que se reiteran en otras partes de las Escrituras. En primer lugar, observen, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Aquí vemos en primer lugar que la esfera de actividad prioritaria de una mujer es el hogar, la familia, la casa. La esfera de actividad prioritaria de una mujer es el hogar. Noten que el texto no dice, observen de nuevo 14:1, la mujer sabia edifica su cuerpo, su empresa, su carrera profesional, sus negocios, sus sueños, su realización personal. No, la mujer sabia edifica su casa. Su casa, su hogar incluye cuidar de su marido, sus hijos, el orden cotidiano de la vida doméstica. Lo vemos en toda la Biblia. Génesis 2:18, ayuda idónea. Cuando Dios maldice a Eva en Génesis 3:16 y 19, la maldice en dos áreas. Dolor, multiplicaré los dolores en tus preñeces. Y tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. En el hogar, en otras palabras, vas a tener dolor en el parto. Y número 2, vas a buscar usurpar la autoridad de tu marido, pero él te va a controlar de manera pecaminosa, autoritaria. Pero noten, la maldición revela las funciones que Dios diseñó para el hombre y la mujer en el matrimonio desde el principio y se reitera en toda la Biblia. Y cuando Dios maldice a Adán en Génesis 3:19, le dice, con el sudor de tu rostro comerás, ¿qué? Del pan. Ahí están las responsabilidades primordiales del hombre. El hombre es el proveedor, el líder. La mujer es la ayuda idónea y expresa esa ayuda al cuidar de su casa, al cuidar de su marido, al cuidar de sus hijos, al someterse a su marido, al apoyar su liderazgo. ¿Se dan cuenta? No le dijo Dios, multiplicaré los dolores en tus juntas de trabajo, mujer. No. Y al marido no le dijo, con el sudor de tu rostro cuidarás a los hijos en lo que tu esposo se va a trabajar. Ahí está la esfera para la esposa, el hogar. En toda la Biblia se presenta a la mujer
ayudando al marido, criando a sus hijos, cuidando su casa, amando a su marido, a sus hijos, cuidando su casa. Tito 2, 3 al 5, el único lugar. Tito 5, 1 Timoteo 5 inclusive, para las viudas jóvenes. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, gobiernen su casa, críen hijos. El único lugar en toda la Biblia en donde se presenta una mujer trabajando es Proverbios 31, 10 al 31, la mujer virtuosa, y todo lo hace en torno a su marido, a su familia. Proverbios 31, 16, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Hace telas 24, 31, 24 y vende y da cintas al mercader. Pero esta mujer vive para su familia. Proverbios 31, 15, se levanta un de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Todo es para su familia. 21, no tiene temor de la nieve por su familia. Versículo 23, su marido es conocido en las puertas. ¿Por qué? Porque como ella está dedicada al hogar, el marido puede enfocarse sin distracciones en su trabajo y en su gracia Dios le ha concedido progresar en su trabajo. El marido es el líder y la mujer la ayuda idónea. Cuando nos sometemos a este diseño, cuando no nos sometemos a este diseño, Dios es deshonrado y enfrentamos mucho sufrimiento. El marido es el proveedor, el protector, el líder en el matrimonio. De nuevo, la mujer ayuda al marido en esa función. Ahí está, hermanos, es así de simple, no le demos vueltas. El ministerio primordial de la esposa es ayudar, apoyar, hacer lo necesario para que su marido sea ese proveedor, líder, protector de ella. ¿Y cómo es que la esposa cumple con esa función de ser ayuda idónea? Cuidando de la casa, de los hijos. Claro que el marido debe ejercer su liderazgo en amor, pensando en las necesidades de su esposa y de sus hijos. Ya lo hemos explicado, buscando el bienestar de su esposa e hijos, lo dijo Enrique anoche de manera clara. Ella lo apoya, lo ayuda. Pero cuando el marido no es el líder, no es el protector, el proveedor, la esposa no es su ayuda idónea, Dios es deshonrado y el marido y la mujer y los hijos sufren. Es inevitable. Si en tu matrimonio no estás cumpliendo con estas funciones, estás deshonrando a Dios y seguro estás sufriendo a un grado u otro, porque estás violando el diseño de Dios. ¿Puede trabajar la esposa? Claro, siempre y cuando sea obediente a estos mandatos. Y se entiende que la capacidad y situación y edades de los hijos son factores a considerar. ¿Puede trabajar la esposa fuera del hogar o puede estar en un ministerio involucrada fuera del hogar? Sí, siempre y cuando no deje de ser la ayuda idónea de su marido. Siempre y cuando tu marido, tus hijos, tu casa sean la prioridad. Pero sé honesta. ¿Vas a poder ser la ayuda idónea si estás fuera de tu casa 8, 12, 15 horas diarias? ¿Vas a poder tenerle la energía, el deseo, la disposición? Tu mente va a estar centrada en decir, no puedo esperar a que llegue mi marido. Me preparo para él. ¿Qué va a necesitar? Sé que le va a gustar. Le voy a preparar sus quesadillitas. Me voy a poner un poquito de bilé, lo que sea. Lista, a lo mejor me tomo una siesta a mediodía para que llegue y tenga energía. Porque así de simple, hermanos. Si quiere tener relaciones, lo tengo que atender. Porque es un privilegio. Dios me ha hecho su ayuda. No soy su esclava, claro. Soy una expresión de la bondad de Dios en su vida. Él es mi mundo, obvio, después de Dios. Él es el centro de mi universo, mis hijos, mi hogar. ¿Puedes vivir así con un trabajo de 12 a 15 horas diario? Sé honesta. Seamos honestos, hermanos. Y especialmente cuando tus hijos son de ciertas edades, cuando necesitas estar atenta, a ver qué le pasó, le salió aquí un granito, le picó aquí un piojo, ¿vas a tener la energía? Sí, claro, ¿no es cierto? No, bueno, es que mi mamá me la cuida, o mi suegra, o la guardería. ¿La guardería va a tener el mismo cuidado de tus hijos? Te vas a enterar de que si le salió un sarpullido a tu hijito porque la maestra de la guardería te lo dijo, claro. Y no vas a tener la energía. ¿Sabes qué? Ahí págale, mañana lo vemos. Vas a llegar exhausta. ¿No es cierto? Sé honesta, sean honestos. Dices, bueno, es que tengo que trabajar porque mi marido no tiene lo suficiente.
Podrías decir eso quizás porque, seamos honestos, podemos llegar a decir eso porque queremos más de lo que Dios nos da. Y eso es avaricia. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él ha dicho, no os dejaré ni os desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, nada me faltará. Hebreos 13:5-6. O quizás quieres que tu esposa trabaje porque dices, no tenemos lo necesario para vivir. ¿Ah, sí? Eso probablemente es porque defines tus necesidades conforme a tu manera de pensar y no conforme a la palabra de Dios. ¿Quieres saber lo que dice la Biblia que es lo necesario? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 1 Timoteo 6. Es una manera de pensar mundana. O quizás las esposas trabajan porque olvidan que es mucho mejor tener poco en obediencia a Dios que mucho en desobediencia a Dios, lo cual refleja otra manera de pensar no bíblica. Y 1 Juan 2:15-17 nos manda no amar al mundo. O quizás tú como esposa quieres trabajar, seamos honestos. Aquí hermanos, nos quitamos las máscaras, vamos a ver qué dice la palabra. Quizás es por orgullo, porque en la casa nadie reconoce tu esfuerzo como a ti te gustaría, pero fuera de la casa, hombre, se siente bien que te den una palmada en la espalda, te den un reconocimiento, recibas tu aguinaldo, recibas tu quincena, te digan, hombre, qué bien trabajas, Juanita, qué gran trabajo, hombre, estamos pensando promoverte. Pero la gloria de quién estás buscando ahí, no la de Dios. Y 1 Corintios 10:31 nos manda que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. O dices, bueno, es que tengo que trabajar, ¿sí? ¿No será también por orgullo? Orgullo manifestado en que así ganas dinero y haces lo que quieres con tu dinero, sin que tu marido te refrene o te cuestione, porque así te sientes con la libertad de decir, yo lo gané, lo uso como quiero, mostrando una actitud no de una ayuda idónea, sino de una mujer, Efesios 5:22-24, no una mujer que se somete a su marido, sino una mujer que quiere hacer lo que quiere. O quizás quieres trabajar por pereza. ¿Cómo? Si trabajar cuesta mucho trabajo, sí, pero quizás te da flojera estar limpiando pisos, lavando ropa, lavando excusados, cocinando. Yo prefiero arreglarme e irme a trabajar, porque el trabajo de la casa me da flojera. Y hermanas, sí da flojera. Claro. Dirás, ¿cómo sabes? Bueno, ahí trato de ayudarle un poco a mi esposa, no como debiera, pero es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Claro. Pero reconócelo, ¿por qué? ¿Cuál es tu intención al buscar trabajar? ¿Porque te da flojera? ¿Por orgullo? ¿Porque dices, yo, hombre, si yo fui a la universidad y me titulé y tengo maestría y tengo doctor, ¿qué voy a andar haciendo lavando excusados? ¿Qué es eso? ¿Voy a desperdiciar mi carrera? No, señora, no vas a desperdiciar tu carrera, vas a honrar a Dios. Eso es lo que importa. Pero seamos honestos, en nuestro orgullo cedemos a la presión del mundo muchas veces, a nuestros deseos pecaminosos. En el área de la flojera, ¿sabes qué? Dios te manda a ser cuidadora de tu casa, Tito 2:5. O quizás quieres trabajar por incredulidad, porque no crees que Dios va a proveer lo que necesitas. Cuando Él ha dicho, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos os serán añadidas? Es incredulidad. Al contrario, si tú pecas, descuidando a tu marido y a tus hijos, yéndote a trabajar, pecas y te sales del lugar, de la posición de bendición de Dios. Me pregunto cuántos maridos quizás, si Dios quisiera, ganarían más en sus trabajos, ascenderían en sus trabajos, si su mente y energía pudiera estar concentrada al 100% en su trabajo, porque no tienen que estarse preocupando por la lavandería y los hijos, porque su esposa está trabajando tantas horas como ellos. Me pregunto cuántos maridos no progresan en su trabajo porque tienen la presión tremenda de ganar más para cumplir los caprichos avaros de él y de la esposa, porque quieren su gimnasio, su ropa, su coche, etcétera.
Y escucha, aun si estás dedicada a tu hogar y Dios no le da más a tu marido, la prioridad es obedecer y Él va a proveer por el tiempo que los quiera vivos y quizás no disfrutes de muchas comodidades materiales, pero glorificarás a Dios y disfrutarás del gozo y la paz que Dios les da a los obedientes. Y de esta manera establecerás el cimiento, lo más importante en tu vida, de ejemplo a tus hijos. Oye, mira, es que si no trabajo, mis hijos no van a poder ir a tal seguro médico. ¿Sabes qué? Dios proveerá. Mis hijos no van a poder ir a tal, es que si no trabajo no van a poder ir a tal escuela y van a verse mermados en su desarrollo profesional. ¿Esa es tu prioridad? ¿Sabes qué estás pensando? No conforme a la Biblia, porque la prioridad, como vimos el viernes, es la vida espiritual. Te debe preocupar más que tus hijos sean hombres, mujeres de Dios y que Dios te use para impactarlos en esa dirección, que sean el presidente de Nestlé. Mejor que tengan un trabajo sencillo y honesto, pero que sean hombres de Dios y mujeres casadas con hombres de Dios, con trabajos sencillos y honestos, que tener a los grandes empresarios paganos. ¿De qué aprovechará el hombre? Como alguno de nuestros hermanos lo dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué? ¿Quieres eso? ¿Quieres hijos que sean los doctores, los médicos, las ejecutivas, paganos, entregados al mundo y al pecado? ¿Y que tengan una influencia en tus nietos igual, viviendo para el dinero, el trabajo, la escuela? ¿Quieres eso? No creo. Si eres un hombre o una mujer que conoce la palabra de Dios, sabrás que eso es tangencial. Siempre me acuerdo de nuestra querida hermana Tere Montoya, la mamá de Toño. Toño nos cuenta cómo en una época de su vida, cuando el papá de Toño ya no estaba con ellos, ella quedó con la responsabilidad de cuidarlos a ellos, 3. Toño tiene 2 hermanas más, algunos las conocen. Y la mamá de Toño, en la gracia común de Dios, no recuerdo si era cristiano o no en ese entonces, pero no era cristiana todavía, pero en la gracia común de Dios, ella buscó pues sacar adelante a sus hijos y lo hizo al vender tamales desde su casa, tengo entendido. Y dices, hombre, ¿pero por qué? Porque así la hermana Montoya podía pues proveer lo que podía para sus hijos sin descuidarlos. Y los vendía desde su casa. Una ilustración de alguien que quizás en la gracia común de Dios ilustra que en una situación de necesidad extrema tiene que hacer algo, pero lo hace buscando, en el caso de un cristiano, no descuidar sus prioridades. Regresando aquí a Proverbios 14:1, observen otra implicación. En primer lugar, vemos aquí cuando dice la mujer sabia edifica su casa en el 14:1, mas la necia con sus manos la derriba. Aquí vemos en primer lugar, noten que la esfera primordial de responsabilidad de la mujer es el hogar, la casa, la familia. En segundo lugar, otra vez, una mujer tiene una gran influencia en el hogar. Una mujer tiene una gran influencia en el hogar. Ya lo vimos en el punto anterior, hablando del marido en particular, pero ahora vean cómo esto se expande a toda la familia. De nuevo en el 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Una mujer tiene una gran influencia en su marido, sus hijos, en cómo se administran los asuntos cotidianos del hogar. 1 Timoteo 2:15 lo reitera, la mujer se salvará del estigma de haber guiado a la humanidad a la caída, se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor, en santificación con modestia. ¿Qué quiere decir eso? El legado más grande que una mujer puede darle a su familia y a la sociedad es ser una mujer de Dios que influencia a sus hijos para apuntarlos a Cristo, que evangelice a sus hijos, que les enseñe la palabra. Y otra vez, cuando estás fuera de tu casa 8 o 10 horas, piensa la enorme cantidad de tiempo que pierdes de no estarle enseñando a tu hijito cada detalle a pensar y actuar y responder conforme a la Biblia. La guardería no lo va a hacer. Y a lo mejor si tu mamá o suegra son cristianas, pueden ayudar en algo, pero te recuerdo que Efesios 6:4 manda a los padres, padre y madre, a criar a los hijos, no a los abuelos. Pueden ayudarte, claro, pero no olvides que tu responsabilidad, la responsabilidad de criar a los hijos es de los padres, Efesios 6:4, no de los maestros de escuela dominical, ni del vecino, ni de la hermana, ni de los suegros. Si tu hijo está mal en algo, es tu culpa.
Si tu hijo le falta disciplina, es tu culpa. Si tu hijo necesita ser creado en cierta área, es tu culpa como padre y madre. Y en cierta manera la mamá es la que, no en cierta manera, es una realidad, tiene la mayor influencia sobre los hijos. Es un privilegio, nadie tiene ese lugar tan cercano de tanto impacto con los hijos. Las madres, ¿no es cierto? Normalmente, aún en el mundo, lo vemos, alguna celebridad en cualquier ámbito de la vida, si quiere dedicarle algo a alguien, agradecerle a alguien, le doy gracias a mi mamacita. Ahí está el becerrón ahí de 2 metros, a lo mejor es boxeador. ¿No es cierto? Ahí está. ¿Por qué? Porque la mamacita tiene una gran influencia en el hijo. Entonces, sé una mujer obediente a la palabra de Dios para ser una bendición en la vida de tu marido y de tu familia. Y hermanos, seamos honestos cuando tomamos decisiones. La palabra de Dios es clara en las verdades que estamos viendo. La aplicación, claro, ya lo dijimos, va a variar de situación a situación, pero hermanos, seamos honestos. Seamos honestos, no justificamos nuestra desobediencia a la palabra de Dios encubriendo motivos. Seamos honestos y a Dios no lo podemos engañar. Cuando violamos este patrón, a un grado u otro va a haber alguien afectado. Dios no miente y Dios es perfecto. Es que mi mamá y mi abuelita y tatarabuelita todas son ejecutivas de tal o cual empresa y ninguno estuvo en la casa. Y mis hijos y mis papás y mis hermanos y mis tíos salieron bien. ¿En serio? Número 1, estás evaluando una situación a la luz de la experiencia, no de la palabra de Dios. Y necesitas evaluar toda la luz de la palabra de Dios, no ser pragmático. ¿Qué dice Dios? Eso es lo que importa. Y número 2, muchas veces pensamos así porque, recuerda, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y a veces dices, pues todo se ve muy bien de aquí, pero no conoces probablemente toda la historia que Dios conoce y ellos también. De todo el pecado al que se expusieron, todo el dolor y sufrimiento que enfrentaron por haber violado los mandatos de Dios, quizás no eran cristianos, la razón que sea. Noten una cuarta verdad, vamos a Proverbios 19:13. Hermanos, y créanme, esto lo hacemos para ayudarlos, no es que estamos aquí de cacería de brujas, vamos a darle a las hermanas que están trabajando hoy. No, hermanos, sabemos que son situaciones sensibles, delicadas, pero nuestro mayor deseo es que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios, para que se sometan a ello y glorifiquen a Dios y disfruten de la bendición de Dios en sus vidas al máximo nivel por estar caminando en obediencia a Dios. En cuarto lugar, no seas una esposa que atormenta a su esposo. No seas una esposa que atormenta a su esposo. Empezamos suavecito, esta es más dura, pero ahí está en el texto. No seas una esposa que atormenta a su esposo. Esposa, no atormentes a tu marido. ¿Cómo? Proverbios 19:13. Y noten, hermanos, de nuevo, no es que la mujer afecta más al marido que el marido a la mujer. No, lo vimos el viernes, lo acabamos de repasar hace un momento. Cuando como maridos por nuestra influencia y responsabilidad de liderazgo tomamos decisiones pecaminosas o no sabias, cuando los impíos gobiernan, el pueblo sufre. Aplicado al marido, nuestra familia sufre, los arrastramos en nuestras decisiones, ¿no es cierto? Pero también la mujer puede ser causa de dolor en la vida del marido, obsérvenlo, Proverbios 19:13. Dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Vamos a concentrarnos en la segunda frase. Gotera en el hebreo se refiere a un techo que gotea. Es la idea, es un techo que gotea en el hebreo. Techo que gotea continua o constantemente las contiendas de la mujer. ¿Cómo es la gotera de un techo cuando llueve? Tiene 2 características. Es continua y molesta. ¿No es cierto? Plop, 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 plop. Y la aguantas un ratito y ya está. ¿Dónde está esa gotera? ¿No es cierto? Y sigue plop, plop. Es bajito pero constante, ¿no? Ahí está. Pap, pap, pap. Ya, no puedo dormir. ¿No es cierto? Así es la esposa que discute continuamente con su marido.
Esta es la primera, escuchen esto, esta es la primera de 5 referencias en Proverbios a una esposa contenciosa. No las vamos a ver todas. Aquí está la primera, Proverbios 19:13, la segunda en el 21:9, la tercera en el 21:19, la cuarta en el 25:24 y la quinta en el 27:15. ¿Por qué hablar 5 veces de lo mismo? Probablemente, y decimos probablemente, el texto no lo dice, probablemente porque este es un pecado en el que las mujeres pueden caer fácilmente, como los hombres tenemos la tendencia a caer en otros fácilmente. Recuerden, hermanos, que la contienda es el producto del orgullo, de querer hacer lo que queremos a nuestra manera cuando queremos. Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Lo vemos con nuestros hijos, ¿no es cierto? Lo vemos con nosotros, en este caso la esposa. Gálatas 5:20 señala que las contiendas son una obra de la carne, esto es, se ven en una persona que no está obedeciendo a Dios, que no está siendo controlada por el Espíritu de Dios, que no está siendo obediente a la palabra de Dios. Una esposa contenciosa o una esposa es contenciosa por tener una actitud de orgullo. Cuando eres contenciosa, a la luz de la Biblia, es porque tienes una actitud de orgullo manifestada en que tú piensas en lo que tú quieres y si no se hacen las cosas como tú quieres, hay problemas. Aquí encontramos el sufrimiento que trae a la vida de un marido y padre 2 personas. Una, un hijo desobediente a Dios. 2, una esposa que continuamente discute con su marido. Una mujer desobediente a Dios destruye la vida de su marido. Esta es una manera en la que se manifiesta Proverbios 12:4, lo acabamos de ver, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Quieres destruir tu casa? Esta es una manera de hacerlo. Sé orgullosa, busca hacer lo que tú quieres, como tú quieres, imponer tu voluntad, continuamente cuestionando, discutiendo con tu marido, y escucha, no solo vas a hacer un dolor de cabeza para tu marido, sino para tus hijos también, y les vas a dar un pésimo ejemplo de cómo no someterse a la autoridad del padre y del marido. Vas a contribuir a que tus hijos sean iguales que tú. Van a decir, pues si mi mamá no respeta aquí a la cabeza, pues yo ¿por qué? ¿No es cierto? A tus hijas les vas a enseñar lo que es ser una mujer de pantalones, no de falda. No vas a dar un pésimo ejemplo. Les vas a enseñar a tus hijas cómo cuando no quieren algo, cuando quieren hacer algo, te pones dura y manipulas y presionas continuamente para que finalmente el marido, como Sansón con Dalila, ¿se acuerdan? Dalila lo importunaba, y esto es un ejemplo de una gotera continua en Jueces 16. Dalila le decía, descúbreme el secreto de tu fuerza, y atormentó su alma y le dijo, no pudo más Sansón, ¿se acuerdan? ¿Quieres ser una Dalila? No creo. Eso deshonra a Dios y destruye a tu marido, y es un pésimo ejemplo para tus hijos. Por eso cuando hay hijos desobedientes en un matrimonio, una de las áreas donde hay que revisar es la sumisión de la esposa al marido. Porque es posible que la esposa sea una rebelde sin causa y los hijos simplemente siguen el ejemplo. Proverbios 27, 15 al 16, no lo vamos a ver, dice que este tipo de mujer es imposible de controlar. Imposible de controlar. De hecho, véanlo porque es importante. Proverbios 27, 15. Vean nada más, hermanos, el daño, lo terrible que es esta actitud cuando tú como mujer actúas así. Proverbios 27, 15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. ¿En qué? Versículo 16. Proverbios 27, 16. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. ¿Puedes detener el viento? ¿Puedes servirte aceite en tu mano y contener el aceite? No, se va a salir, ¿no es cierto? No puedes controlar ni el viento ni el aceite, así como no puedes controlar a una mujer así. Como esposa, no traigas sufrimiento a la vida de tu esposo discutiendo, quejándote continuamente, siendo un pésimo ejemplo a tus hijos de desobediencia, de falta de sujeción, siendo un pésimo ejemplo a tus hijas de cómo pecar cuando se casen si Dios quiere.
siendo un pésimo ejemplo hasta para tu hijo, de que pueda haberse tentado a pensar, ¿sabes qué? Con una mamá, con una esposa como mi mamita, yo paso con el matrimonio, ¿eh? Obvio, sería una manera pecaminosa de pensar, pero es una ilustración, que es una realidad, llega a pasar por la mente, ¿no es cierto? Bueno, vamos a dejar ya a las hermanas por ahora, que se recuperen un poco. Sabemos que esto es duro. Así estábamos anoche con Enrique, ¿eh? Salimos ahí todos golpeados. Vamos a la tercera área para terminar. Vamos a ver unos proverbios para ambos. Ya vimos sabiduría para los esposos, para las esposas, y terminemos en tercer lugar con sabiduría para ambos, en los minutos que nos quedan, unos cuantos minutos. Sabiduría para ambos. En primer lugar, esto es para los dos, refrenen su deseo por las comodidades. Proverbios 21:17. Controlen su deseo por las comodidades materiales. Controlen su deseo por las comodidades materiales. Refrenen su deseo por las comodidades materiales. Este, hermanos, es un área que causa muchos problemas en nuestra vida y matrimonio. Véanlo en Proverbios 21:17. Proverbios 21:17. Hombre necesitado será el que ame el deleite, y el que ame el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Hombre necesitado o pobres en el hebreo será el que ama el deleite, en el hebreo el placer, el festival de gozo. El que ama el deleite en el hebreo también se puede traducir a partir del hebreo el amante de buenos momentos, el que le gusta disfrutar de la vida. Hombre necesitado, va a tener problemas económicos el que ama los buenos momentos. Esta es una persona que se dedica en exceso a la diversión. Y al final del 17, y el que ame el vino y los ungüentos o el aceite no se enriquecerá. ¿Qué está diciendo aquí Proverbios 21:17? Como lo explica el comentarista Dwayne Garrett, lo que está diciendo aquí es que los que dedican de manera excesiva tiempo y dinero a buenos momentos y a los bienes perecederos que acompañan esos momentos no van a poder pagarlos. Esa es la idea. En otras palabras, si tienes un afecto excesivo, si gastas tiempo y dinero de manera excesiva en comprar cosas perecederas, otras no solo comida, que sería un bien perecedero, pero cosas, digamos, que se pueden aplicar que se deprecian. Si te gusta estar gastando el dinero para vivir cómodamente, para comer bien, puedes llegar a tener problemas económicos si lo haces de manera excesiva. La implicación aquí es que para que no te falte el dinero, debes refrenar el tiempo y el dinero que inviertes en el placer. No hay nada de malo con disfrutar de las bendiciones materiales que Dios nos da. 1 Timoteo 6:17 nos lo dice. A los ricos, y ahí rico se refiere a gente que tiene más de lo que necesita para vivir. Si tienes más de lo que traes puesto hoy, eres rico, según las Escrituras. Hay diferentes niveles de riqueza, sí, pero si sabes de dónde viene la próxima comida y tienes un segundo par de zapatos, tienes otra camisa, tienes algo más que ponerte además de lo que traes hoy, eres rico, según las Escrituras. Y Pablo dice, 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El hecho que puedas disfrutar de una buena comida, el estar aquí en el retiro, es porque Dios te dio el trabajo, la capacidad económica, física de estar aquí, es parte de la bondad de Dios. Nada de malo con eso, lo disfrutas si estás en obediencia a Dios, claro, lo disfrutas, pero tienes que controlar cuánto tiempo, cuánto dinero inviertes en el placer. Es posible que algunos de ustedes tienen problemas financieros por esta razón. Como les gusta traer su buen carro, comprar los muebles que les gustan, traer la ropa de marca, que sus hijos vayan a la escuela particular X, disfrutar de salir a comer a tales restaurantes, estar en tal club, vivir en tal lugar, etcétera. Por estas razones gastan demasiado tiempo y dinero en eso y por esta razón tienen problemas económicos. Es muy probable. Este gusto sin refreno por el placer temporal puede causar muchos problemas en el matrimonio. Por ejemplo, si no quieres vivir a un nivel que el sueldo de tu marido no puede cubrir, ahí está otra vez, la esposa se mete a trabajar por esto.
Cuando teníamos poco tiempo de casado, Robin y yo, estábamos los dos estudiando, ella acabando, estaba en la escuela, yo también en el seminario, y Robin estaba trabajando unas horas dando clase de pintura para niños, todavía no teníamos hijos. Yo estaba acabando el seminario de tiempo completo, trabajando ahí en la iglesia ahí en Grace, y Olivia estaba a punto de nacer y renunció Robin porque ya estaba, pues ya era momento, ¿no?, de dejarlo. Y la mamá, recuerdo, me contó Robin, la mamá de un niño, de uno de los chiquitos a los que les daba clases de pintura, le dijo a Robin: hombre, me encantaría poder hacer eso, me encantaría hacer lo que tú estás haciendo, me encantaría que dejar de trabajar como tú y atender a mi marido y a mis hijos, pero no puedo. Y Robin se quedó así, bueno. Y la señora sale y se sube a su BMW y se va. No era cristiana hasta donde sabemos, pero te doy una idea probablemente por qué, entre comillas, no podía dejar de trabajar. Noten, nos quedan unos minutos, a ver si podemos aquí meterle velocidad para terminar. Número 2, otro, ¿verdad? Para los dos. Número 2 en nuestra lista: tu amor hacia tus hijos se muestra en la disciplina a tus hijos. Tu amor hacia tus hijos se muestra en disciplinarlos. Estoy hablándoles por un momento a los padres con hijos todavía en casa. Tu amor hacia tus hijos se manifiesta en disciplina hacia ellos. Noten Proverbios 31:24. Perdón, Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Noten lo que dice aquí. El que detiene el castigo, en el hebreo la vara, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Esa frase, desde temprano lo corrige, en el hebreo dice, está determinado en disciplinarlo. ¿Qué está diciendo el texto? La disciplina corporal es una expresión de amor. La disciplina corporal es una expresión de amor, sin importar lo que diga la psicología, la manera de pensar del mundo, que los vas a traumar y cómo es posible. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Obvio, la implicación es, le aplicas vara cuando es pequeño. Efesios 6:4, tenemos que crear a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Pero la idea es la misma, independientemente de la etapa en la vida en la que esté tu hijo. A lo mejor ya no lo disciplinas, obvio, a los 10, 15 años, pero la idea es la misma. Debes traer dolor a la vida de tu hijo cuando desobedece. Causarle dolor a tu hijo por su desobediencia muestra tu amor hacia él. Causarle dolor a tu hijo por su desobediencia muestra tu amor hacia él. Y hermanos, no tenemos tiempo de verlo, pero en 1 de Reyes 1, 5 al 6 pueden ver a uno de los hijos de David, que fue un junior en la Biblia, un niño consentido. Ahí vemos que el hijo de David, ese hijo de David, era un rebelde desobediente, y nos dice el texto claramente, porque no trajo dolor a su vida, no lo disciplinó. ¿Quieres un junior en tu casa, un mantenido entre comillas? Dicho de manera más fuerte, un parásito, o en términos laborales, un aviador en tu casa. Entonces, cuando tus hijos desobedezcan, no hagan nada y muestras que los aborreces. Cuando tú traes disciplina a la vida de tus hijos, dolor, puede ayudarle a controlar sus deseos pecaminosos, a ejercer dominio propio, al entender que si no se controla, enfrentará dolor. Y esta expectativa de dolor por su desobediencia puede llevarlo a apartarse del pecado, el cual lo destruye. Recuerda, lo disciplinas para motivarlo a dejar el pecado, para que pueda someterse a Dios y así disfrutar de la bendición que es honrar a Dios. Recuerda que la meta principal es el Evangelio, es evangelizarlo, y solo Dios lo puede salvar. Entonces, disciplinarlo es una oportunidad de recordarle su pecado y que necesita a Cristo si no es cristiano. Ya saben cómo somos de pequeños. Uno de nuestros hijos me decía el otro día, no me quieres porque me disciplinas. Ya saben, clásico, ¿no? Y yo le explicaba al contrario, te quiero, por eso te disciplino. Tu conducta determina cómo demuestro mi amor a ti. Y siempre les decimos a nuestros hijos, Robin y yo, mira, nosotros los amamos siempre igual, independientemente de su conducta. Nuestro amor hacia ustedes no cambia, pero si obedecen, les mostramos nuestro amor mediante privilegios.
Si desobedecen, les mostramos el mismo nivel de amor, haciéndolos sufrir al quitarles privilegios, al causarles dolor para ayudarles a que dejen su pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Así es Dios con nosotros, ¿no es cierto? El amor de Dios no cambia hacia nosotros como sus hijos, ¿verdad? Pero Dios al que ama, disciplina. Hebreos 12, como el Padre al Hijo a quien quiere. Hebreos 12, 5 al 11. Noten, hermanos, otro, rápidamente, le estoy metiendo velocidad, perdón. 2 más para que se lleven todo el paquete completo, hermanos, si no, les damos gato por liebre, rápidamente. Sé que ya me colgué, si tienen que ir al baño o algo, adelante, pero estamos aquí terminando. ¿Está bien, Toñito? Bueno. Muy bien, número 3, rápidamente. Confía en las Escrituras, no en tu razonamiento humano. Confía en las Escrituras, no en tu razonamiento humano. Esto lo vemos en Proverbios 14, 12. Una de las verdades que más se repiten a lo largo de Proverbios. Confía en las Escrituras, no en tu razonamiento humano. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esa es nuestra tendencia pecaminosa, hermanos, pensar que lo que hacemos está bien, ¿no es cierto? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si el camino termina en muerte, esto implica que este es un camino de pecado. Este hombre está engañado, lo que piensa que es derecho no es más que una ilusión. De manera implícita esto muestra que no le importa lo que Dios opina, sino lo que Él opina. Su camino es el del egoísmo, de la satisfacción personal mediante el pecado. En otras palabras, es un camino de suicidio. Hermanos, esto nos recuerda de manera implícita que no debemos confiar en nuestras opiniones. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, la mente, los deseos, más que todas las cosas, y perverso. No confiemos en nuestras opiniones, en nuestra experiencia, sino en lo que Dios dice en su palabra. Y donde la Biblia no te da un mandato específico, buscas aplicar sentido común basado en un entendimiento correcto de la palabra. Nada de que esto dice la Biblia, pero a mí me late que esto es lo que hay que hacer. Esto dice la Biblia, pero mi experiencia, mi instinto, mi abuelita dice que es así. No. Finalmente, un último y terminamos. Proverbios 16:32. Entiende el valor de la paciencia y del dominio propio. Entiende el valor de la paciencia y del autocontrol. Proverbios 16:32. Entiende el valor de la paciencia y del dominio propio. Para que no se vayan sin nada para resolución de conflictos, aunque ya nos dieron bastante. Pero algo más para ayudarles. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse. La idea es, mejor es el paciente que el fuerte o el héroe en una guerra, es lo que tiene la idea aquí. Y el que se enseñorea o el que domina su espíritu, o el que se controla, que el que toma una ciudad. El fuerte y el que toma una ciudad se refieren aquí a un soldado valiente que conquista una ciudad. Y noten lo que está diciendo este proverbio. Es mejor ser paciente y controlarse uno mismo que ser un héroe militar que conquista una ciudad. Esto, hermanos, habría sido impresionante para la audiencia original, porque recuerden que en ese entonces, cuando se escribió Proverbios, la seguridad de una ciudad dependía de ejércitos fuertes y capaces. Pero aquí vemos la importancia de ser paciente y de controlarse a uno mismo. Y de nuevo, hermanos, esto es fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo puedes manifestar el fruto del Espíritu? Siendo controlado por el Espíritu. ¿Cómo puedes ser controlado por el Espíritu? Siendo obediente a la palabra. Colosenses 3, 16. Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude a seguir cultivando estas virtudes en la lucha diaria por su gracia. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Oramos que la uses, Señor, para cumplir el propósito con el que la mandaste, y te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén.